Más o menos, esta es la presentación de cómo vamos a hacer el desarrollo del contenido que vamos a desarrollar. Primero, un repaso a lo que es los niveles de medición. Los niveles de medición ya los vimos, aquí está un cuadro donde lo importante es determinar el fenómeno de estudio, que se llama variable, la variable cualitativa o atributo y la variable cuantitativa o numérica, y dentro de la variable cualitativa o atributo tenemos sus escalas de medición, que será nominal y ordinal, y dentro de las cuantitativas o numéricas tendremos las discretas o continuas, que pueden ser los tipos, y los niveles de medición que sean de intervalo o de razón. ¿Sí? Como repaso de lo que ya vimos la clase pasada. Sabemos que cuando se trata de un nivel ordinal y un nivel nominal, estamos hablando de una variable cualitativa. Y cuando hablamos del valor nominal, estamos hablando de que yo, la variable que estoy estudiando, solo necesito enunciarla, no necesito darle un ordenamiento. Y cuando se trata de una ordinal, ya necesariamente tiene que ser expresada de forma ascendente o de forma descendente. Por ejemplo, cuando sea nominal hemos visto que es ocupación, color de ojos, sexo. Y cuando sea no ordinal va a ser grado de satisfacción en el uso de un servicio público, por ejemplo, calificación final de los alumnos del curso de estadística. Y tenemos los otros niveles de medición que son el de razón y el de intervalo. Dentro de los de razón existe el cero absoluto y entre los de intervalo no existe el cero absoluto. Significa el cero es relativo. Dentro de esto, que ya lo revisamos, ejemplo es tiempo de vuelo que tiene un aviador. Puede tener 0 tiempo de vuelo, entonces será una variable de razón. Ingresos familiares. Si tú no trabajas, no tienes ingresos, entonces será 0. Intervalo. El intervalo, el ejemplo es escalas Celsius y Fahrenheit, cuando medimos temperatura, que por debajo de 0 existe la variable. Entonces, eso es un repaso de los niveles de medición. Aquí tenemos ejemplo de los niveles de medición, el dato, la unidad de análisis, la variable, la categoría y la unidad de medida. Acuérdense que estos son algunos de los valores o términos básicos que nosotros hemos venido revisando. El nivel nominal, el nivel ordinal, el nivel cuantitativo discreto y el nivel cuantitativo continuo. Aquí tenemos un dato, Martín es electricista. Martín es la unidad de análisis. La variable es el oficio. La categoría es electricista. Y no hay unidad de medida. ¿Ok? En el nivel ordinal, por ejemplo, el dato, Elena terminó la secundaria. ¿Quién es la unidad de análisis? Elena. ¿Quién es la variable? Nivel de instrucción. La categoría, secundaria completa. Entonces, estos son los ejemplos de cómo de una frase, como se acuerdan, estábamos revisando literatura y determinamos la unidad de análisis, la población, la muestra. Igual aquí. Juan tiene 32 dientes. Esta es cuantitativa. La unidad de análisis será Juan. La variable, cantidad de piezas dentarias. El valor o categoría será 32. Y la unidad de medida, el diente. ¿Qué voy a medir? Los dientes. 32, 40, no habrá. 32, 30, 28, si perdiste los dientes. Otro ejemplo, María tiene 70 pulsaciones por minuto. ¿Quién será la unidad de análisis? María. La variable, frecuencia cardíaca. Categoría o valor, 70. La unidad de medida, pulsaciones por minuto. ¿Qué estoy midiendo? Las pulsaciones por minuto. Esto es más o menos un cuadro repaso de lo que vimos ya en la clase pasada. Ahora veamos
¿para qué es importante la estadística? O sea, ¿por qué tenemos que estudiar estadística? Y una parte de un proceso de investigación es el que se ocupa la estadística, que se llama análisis de datos. En un proceso de investigación, la parte que compete a la demostración de las hipótesis se llama análisis de datos. Y el análisis de datos va a empezar desde la recogida de datos, luego la organización de los datos y luego la interpretación de los datos. Entonces, aquí vemos la recolección de datos, es lo primero que vamos a hacer para nuestro análisis de datos. Y luego de esta recolección de datos que nosotros vamos a hacer, los organizamos en tablas, gráficos y figuras, como van a ver. Calculamos la media, la mediana, percentiles, calculamos la dispersión, la varianza, la desviación estándar, determinamos una ecuación que represente la relación entre ellos, significa una regresión, determinamos el grado de asociación, la correlación y analizamos dentro de un horizonte temporal. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de un proceso de análisis de datos en la estadística, es que vamos a organizarlos en tablas, en gráficos, hallar sus medidas de dispersión, hallar sus medidas de resumen, hallar sus medidas de forma. Quiere decir que vamos a empezar a hacer una presentación de los datos un poco más armoniosa, más exacta, basado en una ciencia llamada que es la estadística. La estadística va a hacer todo lo que estamos mencionando. Los métodos y técnicas de recolección de datos. O sea, si yo quiero analizar datos, lo primero que tengo que hacer es recolectar los datos. Pero ¿a través de qué recolecto los datos? Ah, profesora, yo hago una encuesta. Ah, ya, tú haces un cuestionario y le preguntas. Y luego de ese cuestionario tú vas a encontrar los valores. Entonces, entre los métodos y técnicas de recolección de datos, tenemos la fuente secundaria y la fuente primaria. La técnica es las fichas, pero en la primaria, que es la que más usamos nosotros en la estadística, tiene el método directo y el método indirecto. El método directo, tenemos la técnica de la observación y la técnica de la experimentación. Y en el método indirecto tenemos la encuesta y tenemos la entrevista. ¿Qué significa de primaria directo o indirecto? Directo es cuando tú vas y dices, yo quiero saber cuántas veces los alumnos salen de la clase o se retiran de la clase. Ya, entonces tú agarras una ficha en un papel y pones los nombres de cada uno de tus compañeros y entonces esperas cuántas veces salen del aula y empiezas a anotar. Juan, 1, 2, 3, María, 4, José, 10, ¿sí? Entonces, esta es una recogida de datos, una técnica que es directa, porque tú estás observando y estás contabilizando. La experimentación más se hace en el laboratorio. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, ver ahora para la vacuna, ¿qué han hecho? Han probado en ratones, inyectándole los posibles virus para ver cómo reaccionaban, hacer todo el proceso de experimentación para saber si tenemos buenos resultados para tener una vacuna. Y ya estamos en el proceso de la tercera etapa donde están probando ya en seres humanos, en muestras muy grandes, cómo es que hace efecto esta vacuna. Entonces ese es el método directo de la experimentación. El indirecto es a través de la encuesta, la técnica es la encuesta, pero el instrumento en que tú recoges es un cuestionario. Es que tú ahora haces una encuesta y quieres averiguar de dónde vienen, en qué colegio estudiaron, cuántos años estudiaron, entonces haces como un cuestionario, ¿no? Edad, ponen su edad, sexo, año de instrucción, provincia de nacimiento, entonces todo eso se hace en un cuestionario, ¿ok? Entonces, la entrevista ya es una estructura diferente al cuestionario. Yo el cuestionario lo puedo enviar hasta por correo electrónico, lo que la
lo que la entrevista la tengo que hacer directa. Entonces, ahí varía el proceso entre lo que es el cuestionario y lo que es la entrevista. La entrevista es directa. El cuestionario puede ser a través de otro proceso que puede ser una hoja o puede ser por internet. Entonces, podemos trabajar esos dos procesos, ¿okay? En los métodos y técnicas de recolección de datos. ¿Cómo seleccionar la fuente, el método y la técnica? Hay que definir las características que te interesan registrar. Tú quieres saber cómo se siente una persona, entrevista. Pero si tú quieres saber solo qué música le gusta, puedes hacer un cuestionario. Tienes que identificar la fuente de información apropiada para cada característica. Si tú quieres saber cuántas veces, no sé, se desinfla una llanta, será diferente a cuántas veces una persona va al mercado. Entonces son diferentes fuentes de información que tú requieres y dependerá de la característica que tú buscas para definir. Y luego la tercera es seleccionar la técnica más conveniente. ¿Será una observación? ¿Será una encuesta? ¿Será una entrevista? ¿Cómo lo decidas tú? ¿Qué? Por ejemplo, miren, aquí hay un ejemplo. En un estudio de investigación de mercados para pañales desechables, interesa conocer si estas características, por ejemplo, la tasa de natalidad, para saber cuántos niños nacen. Entre más niños nacen, más pañales desechables, ¿sí? Entonces, esta es una fuente secundaria y esto va a ser a través de fichas, porque tú vas a extraerlo de los locales donde dan a luz las personas para saber cuántos niños nacen. Otra característica, mira que lo que quieres es estudiar para introducir pañales desechables. Necesitas saber el nivel socioeconómico. ¿Por qué necesito saber el nivel socioeconómico? Porque dependerá del nivel socioeconómico la compra de pañales. Entre más nivel socioeconómico, más pañales podrán adquirir. Entre menos nivel socioeconómico, menos pañales podrán adquirir. Entonces, otra característica para esta investigación, la textura del producto significa de qué y cómo está siendo elaborado, que sea más ágil, que tenga broches, que no tenga broches, que tenga pegamento, que tenga el producto en la parte interior sea muy suave para que el bebé no sufra ningún daño. Entonces, todo eso son las fuentes que te permiten a ti saber bien si podría ingresar al mercado o no. Entonces, fíjate que estas características tú las vas recogiendo y luego de estas características se convierten en tus variables para encontrar la fuente de la recogida de datos. La estadística que vamos a empezar a estudiar es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva que habla de las distribuciones de frecuencia, que habla de los gráficos y que tiene en consideración las aproximaciones y redondeos. ¿Ok? Entonces, la estadística descriptiva va a ser por donde iniciemos nuestro estudio en esta asignatura de la estadística. Lo primero que hablamos es de lo que es una distribución de frecuencia. ¿Por qué? Tú recoges datos, pero eso la recogida de datos tiene que tener un orden, tiene que tener una estructura. No puede ser que yo recoja 1000 datos y los ponga en una hoja y los presente así. Y diga, ya, pues acá están los datos, así los recogí. No, tienes que organizarlos, tienes que clasificarlos, tienes que ordenarlos. Y esa forma de ordenar, de clasificar, es lo que se llama distribución de frecuencia. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a iniciar el día de hoy estudiando. Muy bien.
distribuciones de frecuencia. Ahora vamos a hablar de las distribuciones de frecuencia. ¿Qué son y para qué sirven? Como les decía, como tenemos que ordenar los datos, organizar los datos, entonces lo organizamos a través de lo que se llama distribuciones de frecuencia. ¿Qué son cuadros? Vamos a elaborar tablas, cuadritos, que indican la distribución de un conjunto de datos, clases o categorías. Y estas describen de manera cómo están distribuidos los valores de una variable. Van a indicarnos, nos van a presentar más ordenaditos cómo es que están distribuidos los valores de una variable. ¿Y qué sucede cuando tú haces una distribución de frecuencia? Te permite formular interrogantes acerca de los datos. ¿Quiénes son los que más consumen, por ejemplo, quiénes son los que más fuman, quiénes son los que más consumen chocolate, si la gran mayoría consume chocolate? Cuando tú lo tengas en una distribución de frecuencia, te va a ayudar esta distribución a tener interrogantes acerca de los datos y te va a permitir tener también una visión global donde tú puedas tener algunas interpretaciones. Bien, vamos a partir, por favor, todos en su cuaderno. Vamos a iniciar con el primer ejemplo de la construcción de una distribución de frecuencia. Ejemplo 1, por favor, todos. Dice, para la elección de representante estudiantil se presenta Ana, José, Emma y Juan. Y las votaciones son las siguientes. Por favor, les voy a pedir que copien para que podamos hacer nuestra distribución de frecuencia. Bien. Miren, chicos, a ver, de lo que estamos estudiando. Dice, se presenta Ana, José, Emma y Juan. Y las votaciones son las siguientes. Así como está estructurado, como tú lo ves, como has recogido tus datos, ¿será muy fácil determinar quién es el ganador? ¿Quién es el que menos votos tuvo? No, porque no está ordenado. Entonces, la distribución de frecuencia te permite ordenar los datos. Entonces, vamos a ver qué estamos estudiando. En primer lugar, la variable de estudio, el candidato. Los valores o modalidades de esta variable. ¿Quiénes son los candidatos? Ana, José, Emma y Juan. El tipo de variable, cualitativa. La escala de medición, nominal. ¿Sí? Primero identificamos las características y la variable. La variable de estudio es el candidato, los valores o modalidades o categorías son Ana, José, Emma y Juan. El tipo de variable es una variable cualitativa y la escala de medición es nominal. Entonces vamos a ordenarlo en una distribución de frecuencia. Lo primero que van a hacer es hacerse una tablita, por favor, en su cuaderno. Pero en la tablita van a tener varias columnas, no solo las 3 que están aquí. Lo primero es hacer una tabla que tenga 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Háganla una tabla de 6 columnas. Estamos construyendo una distribución de frecuencia. Muy bien. ¿Qué va en la primer columna? En la primer columna va el candidato. Ana, José, Emma, Juan. Y el total. ¿Por qué era nominal? Porque Juan podía ir primero, José después, Emma primero. No había una jerarquía porque recién estamos contando los votos. Entonces, Ana, José, Emma, Juan. Ahora, para la distribución de frecuencia, lo primero que nosotros vamos a hallar se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene del conteo, de que vamos a contar cuántas veces votaron por Ana. Entonces tú empiezas y dices, empiezas a contar 1, 2, aquí no hay, 3, 4 veces, ¿no? Entonces tú dices en tu conteo, Ana, 1, 2, 3, 4 veces la mencionaron, es 4. José, si cuento, fue 5, 10, 12 veces. Emma fue 18 y Juan fue 6. Ah, de este resultado yo debo saber por quién votaron más. Votaron más por Emma, porque tiene 18 veces que votaron por ella. Entonces, este resultado que nos ha dado del conteo, te va a decir una frecuencia, te va a dar el valor de una frecuencia. Por ejemplo, categoría variable candidato. Aquí está Ana, José, Emma, Juan y el total. La frecuencia absoluta es lo que hemos hallado al contar. Hemos contado 4, 12, 18, 6. Ah, ya, eso que acabas de contar se llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Cuántos había? 4, de José 12, de Emma 18, de Juan 6. Ah, pero una consideración, la suma de estos parciales debe darme el número total de elementos. Quiere decir que si yo cuento los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 5, 40 datos. Ah, ya, está conforme. Entonces, está conforme esto que he contado yo, parcialmente me da un total de 40. Perfecto, eso está muy bien. Entonces, eso se llama frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, voy a abrir una pizarra para que podamos apreciarlo. La frecuencia relativa ya va a ser otro tipo de frecuencia que debemos trabajar. La frecuencia absoluta solo viene de contar, cuento, cuántas veces aparece el fenómeno, cuántas apareció Emma, cuántas apareció Juan, cuántas apareció cada uno de ellos. Pero la frecuencia relativa ya va a hablar de una proporcionalidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces apareció Emma dentro del total de datos? Eso se va a llamar una frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir tener la proporcionalidad de ocurrencia de la aparición del fenómeno. Ya. La frecuencia relativa va a ser igual
a la frecuencia absoluta entre el número de datos, porque lo que quiero ver es la proporcionalidad de ocurrencia. Muy bien. Estábamos hablando de esto, ¿ok? ¿Se acuerda? Estábamos ya hablando de la frecuencia absoluta. Ya sabemos cómo es la frecuencia absoluta. Viene de contar. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se consigue de la siguiente manera. ¿Cuál es la proporcionalidad que aparece, Ana, dentro del total? Ah, entonces, la frecuencia relativa, la vamos a colocar aquí, la frecuencia relativa va a ser igual al FI entre N. ¿Quién es FI? FI es la frecuencia absoluta. ¿Y quién es N? El número de datos. Entonces, HI, que se llama frecuencia relativa, es igual a la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Ah, ¿qué tengo que hacer yo para hallar el valor? Entonces digo, 4 entre 40. 4 entre 40. ¿Cuánto les da 4 entre 40? 0,1. 40 es igual a 0,1. ¿Ok? Entonces, este valor que acabas de encontrar es la frecuencia relativa. Así hago con todos. 12 entre 40, 18 entre 40 y 6 entre 40. Me va a dar cada uno de las proporcionalidades. Pero tienes que tener en consideración, y anótalo muy bien en tu cabeza, que uno es la suma de toda la frecuencia relativa. Si yo sumo la frecuencia relativa, me tiene que dar 1 como máximo. ¿Me puede dar menos? Sí, está bien. Pero si me da más de 1, ya estaría mal mi proceso de hallar la frecuencia relativa. Solo puedo tener hasta el valor de 1 para la frecuencia relativa. Entonces, ya tenemos la frecuencia absoluta, que viene de contar. Ya tenemos la frecuencia relativa, que viene de la proporcionalidad, ¿sí? De la variable entre el total. ¿Ok? Pero acá tenemos ahora la HI porcentual. ¿Qué significa la HI porcentual? La HI porcentual no es nada más y nada menos que el valor que te dio 0,1 multiplicarlo por 100. ¿Sí? Multiplicarlo por 100. Lo multiplico por 100 y esto me va a dar, porque lo estoy multiplicando por 100%, te va a dar el valor en porcentuales. ¿Sí? Lo multiplicas por 100 y te va a dar el valor en porcentuales. Quiere decir que si yo tenía 0,1 como primer valor multiplicado por 100, me da 10. Multiplicado por 3, me da 30. Multiplicado por 45, me da 45. Multiplicado 0,15 por 100, me da 15. En total, la suma me tiene que dar igual 100. ¿Por qué? Solo estaría correcto si me da 100. Salvo que tenga yo valores o datos aquí precisos que no te permitan la suma. Entonces, sabemos la frecuencia absoluta, viene de contar, la frecuencia relativa, de dividir el valor entre el total, la frecuencia porcentual, que viene de multiplicar la frecuencia relativa por 100, por 100, por 100, y obtenemos la frecuencia porcentual. ¿Qué otra frecuencia vamos a trabajar? La frecuencia absoluta acumulada. Ah, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo funciona la frecuencia absoluta acumulada? Fíjate aquí lo siguiente.
Aquí tengo valor 4 y aquí tengo valor 4. Ah, ¿cómo empieza la frecuencia acumulada absoluta? En primer lugar, es una F mayúscula que se relaciona con la F minúscula. Quiere decir que la frecuencia acumulada va a iniciar o se va a obtener de la frecuencia absoluta. ¿De qué manera? A ver, ¿en qué valor empieza la frecuencia absoluta? En 4. En ese valor va a empezar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué vas a hacer? Vas a trabajar en línea. ¿Qué significa? 4 parto de 4. Como hay que acumular, la palabra acumular viene de sumar. Entonces tú vas a decir ahora 4 y le voy a sumar 12. Entonces, 4 más 12, ¿cuánto me da? 16. Vuelvo a repetir, parto del valor de la frecuencia absoluta, que es 4. Y la frecuencia absoluta acumulada o acumulada absoluta es aquella que va acumulando las frecuencias. Por lo tanto, si parto de 4, el valor que sigue es 12. 4 más 12 me da 16. 16 más 18 me da 34. 34 más 6 me da 40. Esa es una frecuencia absoluta acumulada. Voy acumulando. Parto de 4, le sumo el siguiente, le sumo el siguiente, le sumo el siguiente, hasta obtener el valor total. Pero algo que te tienes que dar cuenta ahora es, fíjate que el valor que está en la última fila, el valor que está en la última fila, es idéntico al total de datos. Para que tú compruebes cuando haces que está correcta tu frecuencia absoluta, este último valor tiene necesariamente que coincidir con este valor. Eso no puedes olvidarlo. Y la última frecuencia que nosotros tenemos para trabajar se llama frecuencia acumulada relativa. Frecuencia acumulada relativa. Esta va a ser H mayúscula. Y esta HI mayúscula va a estar relacionada con el HI minúscula. Significa, se va a formar a través de la relativa simple. La acumulada se va a formar a través de la relativa simple. ¿Ok? ¿Y cómo haces? Aquí tengo la relativa simple, va 0,1. En ese mismo valor parte la relativa acumulada, 0,1. Como es acumulada, nuevamente va a ir sumando, entonces tú dices 0,1 más 0,3 me da 0,4. 0,4 más el valor que sigue, que es 0,45, me da 0,85. 0,85 más 0,15 me debe dar 1. Y luego, si eres observadora, te habrás dado cuenta, observador, que el último valor que da en la última fila es idéntico al último valor de la frecuencia relativa. O sea, la suma de la frecuencia relativa que me dé 1, aquí me tiene que dar 1. Pero si la suma me saliera 0,98, aquí también tendría que darte 0,98. Pero si nos da 1 y nos da 1, entonces colocamos el 1. Eso es lo que se trabaja en una distribución de frecuencia simple de variable cualitativa, donde no tenemos mayor dificultad. ¿Ok? Esta se llama distribución de frecuencias. Esta tablita que acabamos de construir se llama distribución de frecuencia. Esta distribución de frecuencia es para una variable de corte cualitativo.
¿sí? Cualitativo. Como nosotros tenemos la forma de expresar en cuadrados, que se llaman tablas de distribución, también la otra forma es expresarlo en gráfico estadístico. ¿Para qué? Para que ya no solo se vea números, sino veamos gráficos con colores, con líneas, con formas que nos permitan tener una mejor visión de los datos, una forma visual más rápido de confrontar los datos. Para el caso cualitativo, vamos a obtener el diagrama de barras y el diagrama de sectores. En una cualitativa, ¿qué gráficos yo puedo trabajar? Puedo trabajar diagrama de barras y puedo trabajar diagrama de sectores. Fíjate cómo es un diagrama de barras, como su nombre lo dice. Son barritas, pero las barritas están separadas, nunca juntas, separadas. Y aquí estamos viendo cómo en el círculo se distribuyen los valores. ¿Ok? Esos son el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Por ejemplo, en el trabajo estudiantil, ¿cómo es que hacemos un gráfico, por ejemplo, de barras? Mira, fíjate, ¿quién está en el eje Y? En el eje Y va a estar la frecuencia, anótalo siempre. En el eje Y van a colocarse siempre las frecuencias, relativa, absoluta, relativa acumulada, simple acumulada, siempre en la columna de las Y va a ir la frecuencia. Y en la columna y en la fila de las X va a ir la variable. Entonces, yo tengo un plano cartesiano de Y con X. Y fíjate, Ana, José, Emma y Juan. Ellos están representados aquí a través del gráfico. ¿Por qué? A ver, Ana sacó una cantidad de votos, José sacó otra cantidad de votos, Emma sacó otra cantidad de votos y Juan sacó otra cantidad de votos. Tú haces este diagrama de barras haciendo coincidir el nombre con la distribución. El nombre con la distribución. Es un plano cartesiano, como cuando marcabas un punto en la recta. Ahora lo que vas a hacer es la coincidencia entre el nombre y la distribución. Ah, Ana. ¿Cuántos tenía Ana? Ah, Ana tenía 10. Ah, entonces hago una barrita hasta el valor 10. José, ¿cuántos tenía de votación José? 30. Nuevamente me hago una barrita para José. Emma. Ah, Emma es la que más alta votación ha tenido. Yo eso lo puedo apreciar por el gráfico inmediatamente. Ah, Emma, mira, ¿cuántos votos ha tenido? 45. Y Juan, ¿cuántos votos ha tenido? 15. ¿Qué es lo que te debes dar cuenta? Uno, que en el eje Y va a ir la frecuencia, cualquier frecuencia. ¿Está claro? Cualquier frecuencia de las que nosotros sabemos. Y voy a hacer la intersección entre la frecuencia y el valor. Pero si eres observador y observadora, te habrás dado cuenta que esta escala que viene aquí es una escala que ha sido construida de 0, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Qué tienes que hacer tú? Construir tu propia escala. ¿Cuándo la construyes? De acuerdo a la frecuencia que ves. Entonces, esta escalita es importante construirla siempre. Cada vez que vayas a hacer un gráfico, construye tu escala de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5.
Dependerá de la variable que estés trabajando. Y cuando se habla de el gráfico del circulito, en algunos casos lo llaman la torta. Este gráfico trabaja la definición de grados. ¿Ok? ¿Qué significa? Yo voy a tener un círculo, ¿ok? Y yo debo de saber que el círculo va a estar 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y por último 360 grados. Una vuelta completa, ¿cierto? Entonces, para hacer el gráfico de la torta, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, a ver, veamos. ¿Cuánto sacó en la frecuencia? A ver, vamos a buscar cuánto sacó en la frecuencia uno de nuestros acá. Mira, fíjate. Ana sacó 4. Ana sacó 4 en distribución. Yo lo tengo que convertir este 4 en grados para poder graficarlo. ¿Cómo haces? Regla de 3. ¿Cómo haces la regla de 3? De la siguiente manera. Totales en totales, parciales a parciales. El círculo da 360 grados. 360 grados, ¿sí? Va a ser, lo voy a trabajar con la porcentual, que es la que más se estila, frecuencia porcentual, y el total en porcentual es 100. Va a ser 100. Entonces yo quiero saber, porcentualmente dice que es 10. Ya, entonces coloco 10. Y aquí le coloco X. ¿Qué voy a hacer? Una regla de 3. Donde X va a ser igual a ¿qué? Al número de grados que yo voy a marcar en el círculo. Así es como vamos a trabajar. Voy a convertir este valor en grados. ¿Qué significará eso? ¿Cómo lo convertiríamos? ¿Cuántos grados sería? ¿Cuántos grados sería? Si nosotros hacemos esta regla de 3. 36 grados. ¿Cuántos grados? 36. Claro, 36. No necesitaríamos hacer más porque 36 es a 100, X es igual a 10. Ok. ¿Qué haces? Vas a marcar lo siguiente. Usas tu transportador, marcas el centro y luego marcas hasta el 36. Y entonces esa porción del círculo es 10%. Esta porcioncita es el 10%. Pero lo has marcado en grados porque el círculo se da en grados. Y vas a ir marcando todo el círculo en forma horaria. Vamos a ir dando la vuelta en forma horaria. Cada valorcito que voy a hacer, utilizo la regla para hacerlo. ¿Qué significará esto entonces? Si ya ahora tenía José con 30, yo voy a seguir mi trabajo. Aquí está Ana. Ahora seguirá José, luego seguirá Emma y luego seguirá Juan. Entonces, esta porción es en grados, la he convertido en grados. Igual que Ana, convertí José, convertí Emma y convertí Juan. Entonces, todos los convertí para que estuvieran en grados. Entonces, eso es los dos gráficos que utilizamos para variable cualitativa. Los más usados son el diagrama de barras y el diagrama circular o torta, que lo llaman.
así, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer nosotros un ejemplo completo para contar y hacer un cuadrito. Un cuadro, ¿ok? Pero vamos a contar lo siguiente. Cada uno, por favor, va a decirme una variable cualitativa. A ver, ¿qué variable cualitativa podemos tomar en cuenta? A ver, profesión. Vamos a hacer la variable profesión. ¿Ok? Vamos a tener algunas profesiones. Por ejemplo, abogado. Digamos que estamos recogiendo los datos. Abogado, abogado, médico, médico, profesor, arquitecto, profesor, ingeniero, ingeniero, arquitecto, profesor, abogado, otro médico, otro ingeniero, otro profesor. A ver, contemos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. A ver, con estos 15 trabajaremos. Es pocos datos, pero por lo menos podemos hacer la prueba de hacer una distribución de frecuencia. ¿Ok? ¿Cuántos datos tenemos? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15. Entonces, n será igual a 15. ¿Qué es n? El número de datos. ¿Ok? Muy bien, lo vamos a guardar ahí y vamos a construir nuestra tabla. Ahora, todos hacemos nuestra tabla. Todos hacemos nuestra tabla para colocar las frecuencias. Bien, aquí va a ser la categoría profesión. Vamos a ver cuántas profesiones teníamos. Teníamos abogado, teníamos médico, teníamos profesor, teníamos ingenieros, ¿no? Y teníamos médicos. Por favor, todos vayan haciendo lo mismo, hagan haciendo su cuadrito. Y teníamos médicos. Médicos. Eran los únicos que teníamos. ¿Ok? ¿Listo? Aquí vemos lo que teníamos. Abogados, profesores, ingenieros. Quizás la pueda hacer aquí mismo otra vez la tablita. Entonces, todos construyamos nuestra tablita. Todos construyamos nuestra tablita. Acá era profesiones, no se olviden. Y acá dijimos que había abogados, había médicos. Ustedes la tienen ya la tablita que hemos hecho. Yo voy a poner solo iniciales. Médicos, profesores, ingenieros, arquitectos. Ya está. ¿Qué sigue aquí?
¿Se acuerdan? Se llama frecuencia absoluta. ¿Cómo se hallaba la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se hallaba contando. ¿Cuántos abogados hay? 1, 2, 3. Allá. Son 3 abogados. ¿Cuántos médicos hay? 1, 2, 3. 3 médicos. ¿Cuántos profesores hay? Contemos profesores. 1, 2, 3, 4. 4 profesores. ¿Cuántos ingenieros hay? 1, 2, 3. ¿Cuántos arquitectos hay? 1, 2. 2 arquitectos. ¿Ok? Aquí va a ir el total de nuestra tablita. Ok. Contemos y comprobemos cuántos abogados hay. Comprobamos para saber si hemos contado bien. 1, 2, 3. Está bien. Médicos. Contamos. Ok, son 3. Profesores. 3 profesores. Y 1, 4 profesores. Muy bien. Ingenieros. 1, 2, 3. 3 ingenieros. Arquitectos. 2 arquitectos. Muy bien. Sumemos. 3 y 3, 6. Y 4, 10. Y 3, 13. Y 2, 15. Entonces, está correcto mi conteo. 15. Porque las unidades serán 15. Ahora vamos a hacer HI. HI, que era la frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Dijimos. ¿Cómo vamos a hallar la frecuencia relativa? Dividiendo entre el total. Exacto. Entonces, el primer valor va a ser HI. El primero va a ser igual a 3 sobre 15. Entonces, HI va a ser igual a, usen sus calculadoras y dividan para que les dé exacto, ¿sí? 0,2. Y entonces les voy a colocar aquí 0,2. Y el otro también será igual porque es 3, 0,2. Ah, pero ahora 4 entre 15. ¿Cuánto será 4 entre 15? 0,266. Ahora ahí hay que tener cuidado. 0,26. A ver, vamos a tomar 2 decimales y luego vemos si necesitamos redondear o no. Me parece que es periódico puro. Acá 3, 0,2. Y el 2, y nos va el valor número 2 entre 15. 0,13 periódico puro. Este va a ser 0,13. Este también es periódico mixto. Ok. Y ahora, a ver, sumemos. ¿Cuánto nos da? Si nos da más de 1, hay que reducir. Si nos da
menos de 1, hay que aumentar. Entonces sumamos 0,2 más 0,2 más 0,26 más 0,2 más 0,13 nos da 0,99. Eso quiere decir que si lo acomodamos, porque eso permite la estadística, puede ser que redondee a ellos. ¿Y a quién voy a redondear? ¿Al que más grande es? ¿Al que más presencia tiene? No, redondeo al que menos presencia tiene. Entonces, ¿a quién voy a redondear? Voy a redondear a 0,13, ¿no? Entonces, 0,3 vale 0,2, dijimos, y el otro 0,13 le vamos a redondear a 0,14. Ya está. Y ahora vemos si llegamos a que sea 1. Todos revisamos nuevamente. 0,2 más 0,2 más 0,26 más 0,2 más 0,14 me da exactamente 1. Y ya logré que sea 1 exacto. Muy bien. ¿Qué seguía? La HI porcentual, ¿se acuerdan? La por ciento. ¿Cómo conseguía la HI porcentual? ¿Qué tenía que hacer con este HI? Lo único que tenía que hacer es, para conseguir la HI porcentual, el 0,2 lo debo multiplicar por 100. el 100%. Entonces será, multiplicar 0,2 por 100% será correr la coma 2 espacios. 0,2. Si corro la coma 2 espacios, el resultado va a ser 20. Entonces aquí el porcentaje será 20. Aquí el porcentaje será 20. Aquí el porcentaje será 26. Aquí el porcentaje será 20 y aquí el porcentaje será 14. Y la suma de ellos debe dar 100. Ahora viene el FI mayúscula. El FI mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo empiezo? De la frecuencia absoluta. Entonces parto de 3. Parto de 3, de este valor. Va a ser 3. Que es el valor que está aquí. De ese parto. Y luego acumulo. Ok, acumulo 3. Le voy a sumar otros 3. Va a ser 6. 6, le voy a sumar 4, va a ser 10. 10, le voy a sumar 3, va a ser 13. Y 13 le voy a sumar 2, va a ser 15. ¿Qué dijimos que había que tener en cuenta? Que este valor es idéntico a este valor. No te olvides de eso. Ahora viene H y mayúscula. ¿Qué vamos a trabajar? El HI mayúscula. ¿De dónde empieza? De la HI minúscula. Aquí va a iniciar con 0,2. Voy a hacerlo con este para que se note más. Este va a ser 0,2. Con ese empezamos. 0,2 más 0,2, 0,4. 0,4 más 0,26,
Recuerda que estás acumulando, tienes que ir sumando. 0,4 más 0,26. Te va a dar 0,66. 0,66 más 0,2, ¿cuánto te va a dar? 0,86. $0,86. 0,86 más 0,14. ¿Cuánto nos da? 1. ¿Qué debo recordar yo? Que este valor debe ser idéntico a este valor. Y ya terminé mi distribución de frecuencia para una variable cualitativa. Ahora nos falta hacer el gráfico. Haremos un gráfico para esta variable. A ver, vamos a construir el diagrama de barras. A ver, vamos a hacer un diagrama de barras. Diagrama de barras. ¿Qué va a ir en el eje Y? ¿Qué va a ir en el eje Y? ¿Qué va a ir en el eje X? En el eje Y va a ir la frecuencia. Las frecuencias. Y en el eje X, ¿qué va a ir? Variable. La variable. Entonces, en Y es la frecuencia. Vamos a tomar la frecuencia absoluta. Pero fíjate, mira, la frecuencia absoluta va 3, 3, 4, 3, 2. Ah, yo tengo que construir una escala, porque siempre tiene que ir en escala. No puede ir la frecuencia como está, 3, 3, 4, 2. No, tiene que ser en escala. Entonces, parto del 0 y tomo 2, 4, 6, 8. ¿Qué estoy haciendo? Estoy construyendo una escala de 2 en 2. ¿Qué va a ir aquí abajo? Acá va a ir abogado, acá va a ir médico, acá va a ir profesor, acá va a ir ingeniero y por último, Arquitecto. muy bien. Entonces, aquí va a ir el arquitecto. Muy bien, ¿qué hemos dicho? Que hacemos las barritas coincidir con la frecuencia. Vas y dices, acá tengo aquí al abogado, que es 3. Ah, ya. El abogado, 3, más o menos entre 2 y 4 está 3. Aquí construyo mi barrita. La voy a hacer más delgadita. Aquí construyo mi barrita hasta la altura de 3. Esta va a ser la primer barrita. El médico, el médico también es 3, entonces será a la misma altura. El profesor es 4. El profesor ya será un poquito más arriba. El ingeniero también es 3, entonces va a ser a la altura de las otras 2. Y el arquitecto es 2. El arquitecto va a ser más bajito que los otros. Y ya está, ya hice el gráfico de mi distribución de frecuencia en un diagrama de barras, cuando la variable es una variable cualitativa. Esto es hacer la organización de datos para una variable cualitativa. Con datos pequeños, pero que nos pueden servir para avanzar en entender cómo se construye una distribución de frecuencia.
El cuadradito que está aquí se llama distribución de frecuencia. Los datos se organizan en distribuciones de frecuencia. Entonces vamos a bajar esto, que es lo que hemos hecho hoy día, que es la organización de datos.